Quisiéramos hablar del tema con la ayuda de Dios. El Señor suplirá tu necesidad en tiempos de sequía. Ese es el tema. El Señor te proveerá en tiempos. Alabo. Todavía le doy aquí órdenes. Ay, padre, me dice sentate, anciano. Le digo, solo deja el 20 encendido, Leo, y apagó todo. Ya te fuiste con todo y zapato al cielo, hijo. Este fue al revés, peor que Gustavo. Bendito Dios. Yo creo que cuando su servidor parta a la eternidad, yo creo que muchos van a quedar contentos, porque ya no los voy a regañar, ya no los voy a exhortar, pero después van a agradecer lo que su siervo hace por usted, porque no lo hago para que usted se pierda, sino para que usted tenga pleno conocimiento para dónde vamos y cómo debemos de comportarnos. Amén. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Póngase sobre sus pies, por favor. Acuérdese que el capítulo es el número grande, los versículos son los pequeños. Dice la eterna palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, instrúyenos a través de tu palabra. Que tu pueblo tenga buen oído para recibir tu palabra y su corazón sea sensible a recibirla y a ponerla por obra. Señor, alcanza a los que han de ser salvos, liberta a los cautivos, fortalece a los débiles y a los enfermos sánalos. Que tu nombre, soberano Dios, sea glorificado a favor de las vidas necesitadas. Señor, usa mi vida como el canal de bendición que quieres usar. Gobierna los cielos, la tierra, sujeta a la obediencia de Jesucristo todo principado y potestades de las tinieblas. Y en la tierra sujeta al santero, al brujo, al hechicero. Sean llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo. Señor mi Dios,
Clamo misericordia por los enfermos de las congregaciones de la iglesia de Cristo. A mi hermana Catalina Aguilar, Señor. A mi hermana Rina Urrutia, Padre Celestial. A mi hermano Dios de la gloria. Te clamo misericordia por Alicia Ponce. Dios mío, por los enfermos de esta casa, Dios amado. Mi hermana Santa Rosa, Dios eterno. Vilma Iraeta, Padre. Y todo aquel que está enfermo, ten misericordia, Dios eterno. Libértalos, sánalos, que tu nombre sea glorificado en una forma muy especial. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, por lo que vas a hacer. La gloria sea tuya por siempre. Amén y amén. Tenemos bastante tiempo. Tome su asiento, por favor. Dios proveerá en tiempos de sequía. Nuestro Dios no es como los políticos de la tierra, que ellos prometen y prometen cuando están en tiempo de campaña, y cuando están en el poder se les olvida las promesas que hicieron a las multitudes. Pero el Dios que usted y yo adoramos, servimos, creemos, es un Dios que va a cumplir sus promesas. Ese Dios no falla. El hombre le ha fallado, los gobiernos le han fallado, pero Él no falla. Él es fiel a sus promesas. Él dijo y lo hará. Él ha prometido y lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es real, Dios es fiel. Y los que confían en Él no serán avergonzados. Él ha prometido dos cosas. Esa la ha cumplido a perfección. Mateos 28:20, Él dijo en labios de Jesucristo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa del Padre de estar con nosotros, de cuidarnos la entrada y la salida, de protegernos de tantos percances, peligros, el Señor lo ha cumplido. Él es fiel a sus promesas. Lo que espera de su pueblo, de usted y de mí, obediencia, para que esa promesa esté cumplida. Y otra de las promesas que va a cumplir, y esa no la ha cumplido todavía, porque Él tiene el tiempo en el que va a actuar, a venir a levantarnos en gloria. Su palabra nos enseña, capítulo 15 del 1 de Corintios, verso 51 para abajo. Él dice que en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, cuando suene el chofar en los cielos, usted y yo como iglesia redimida oiremos el sonar de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en la tierra adorándole, sirviéndole, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, seremos transformados en cuerpo glorificado. Alabado sea Dios. Esa promesa se va a cumplir 100% cuando Él venga en gloria. La pregunta es, ¿lo estamos esperando? Yo creo que usted y yo lo estamos esperando. Pero
Me gusta esta porción porque los hombres del ayer, los reyes que hoy son los presidentes, sabían oír la voz de Dios. Y no solo la oían, sino que respetaban a Dios, le obedecían, temblaban. Este hombre, Acab, era un rey impío, pagano. Y yo sé que vamos a caer mal, pero tenemos que decir las verdades eternas de Dios. Como Acab, la mayoría de presidentes de hoy en día son paganos, son impíos. Qué silencio está la iglesia. Qué peligroso está la iglesia hoy porque no está despierta. Oiga, Acab tenía una mujer bien sagaz, bien astuta, como una culebra, llamada Jezabel. Esa mujer mandaba a su marido. En otras palabras, el rey era mandilón. No hacía lo que él tenía que hacer, sino lo que su mujer le ordenaba que hiciera. Si Dios te ha puesto en el poder, oye, gobernante de toda la tierra, déjate dirigir por Dios, déjate gobernar por Dios, para que los habitantes de esa nación sean bendecidos y sean prosperados de parte de Dios. Por la desobediencia en los gobiernos, las naciones están en maldiciones. Acab acudía seguido a consultar a Elías. Hoy, lastimosamente, la mayoría de nuestros gobiernos no consultan a Dios, consultan al diablo mismo. Tienen asesores que son brujos, santeros. Pero este rey, a pesar que era pagano, se acordaba que Dios lo había puesto en ese poder, en ese reinado. Y en los problemas iba a Elías. Aquí está Elías. ¿Cuántos quieren ir a Elías? Los nombres nos comprometen, hermano. Es mejor llamarnos Panchito, Panchita. Es mejor llamarnos Pepito, Pepita. Porque esos nombres no te comprometen. Cuando terminemos de predicar, vamos a ir a Elías. Elías, ¿qué dice Jehová? Jehová no ha dicho nada, ¿va? Jehová siempre tiene palabra para los habitantes de la tierra y en especial a los hombres de eminencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios de vivos, Él es Dios real, Él es Dios verdadero. El hombre que diga que Dios no tiene palabra, ese hombre es mentiroso. Porque Dios siempre tiene palabra para los habitantes. Y mire qué tremendo, me gusta la personalidad y el carácter, cómo se paró Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Esa palabra vive significa que él dependía exclusivamente de Dios. Cuando yo dependo de Dios, con certeza y seguridad sé lo que voy a hablar y sé lo que voy a sostener. Pero cuando el creyente no depende de Dios, ese vive como le da la gana. Va a la casa de Dios cuando le da la gana. Pero el verdadero que depende de Dios
ese sabe que su Redentor vive y reina por los siglos de los siglos, y ese está más que agradecido y depende todos los días de la misericordia de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel. Oiga, ¿qué le dijo? Le estaba reafirmando que no había otro Dios sobre la tierra, sino que solo el Dios Altísimo. Hoy en día hay infinidad de dioses. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 8. Pero yo no me quiero enfocar en eso, sino en que tu Dios y el mío, en tiempo de sequías, en tiempos de escasez en el mundo, en tiempos de tribulación que el mundo pueda estar pasando, usted y yo, ese Dios nos va a suplir, ese Dios nos va a proveer, ese Dios no nos dejará perecer de pan y comida. Ese Dios es fiel. Los infieles somos nosotros, pero Dios es fiel. ¿O te ha fallado? No, Dios no nos ha fallado, le fallamos nosotros. Somos finos mentirosos, finos celosos, pero no celamos la obra, celamos la carne. Ay, no te pongas ahí, viejo, porque te van a robar. Si solo para ti es vieja rebelde. Sí, hermano. Ay, no te apartes de mí, porque allá anda una. A donde tú andes siempre te lo van a ver. Si es simpático te lo van a codiciar más. Y si es simpática, lo mismo. Conseguiste una fellita, hombre. Conseguiste un fellito para que no te lo codiceen, hombre. Por eso que el salmista dice: yo soy fellito, a mí nadie me desea. Y sí, trompudito. En cuya presencia estoy, decía Elías. Cuando el rey Acab oía esas palabras, la Biblia dice que Acab temblaba, porque sabía que ese hombre no era como los demás. Era un hombre ejemplar, era un hombre que dependía de Dios, era un hombre que adoraba, servía a Dios y que estaba dispuesto a dar su vida por causa de ese Dios de los cielos. Pero ahí es donde empezó la adversidad. Y ningún habitante de la tierra o gobierno quiere oír cuando digan: de Jehová viene corrección. Y dicen: lo reprendo, eso no es de Dios. Viene sequía, lo reprendo, eso no es de Dios. No, cuando Dios habla, póngale atención. Porque aunque usted lo reprenda, si Dios habló, se va a cumplir la palabra. Si Dios habló, se va a manifestar el brazo de Jehová. Porque nadie puede detener los juicios de Dios sobre la tierra. Nadie. Pero ahí es donde vive Jehová, le dice: yo estoy en cuya presencia. Y oiga qué terrible. Por mi palabra no habrá lluvia sobre la tierra. Habrán de esos hombres hoy en día, lastimosamente. La mayoría de predicadores hoy en día son falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles. La mayoría son mercaderes del evangelio. Se aprovechan de la necesidad de las ovejas. Y de sus necesidades sacan lucro financiero de esas ovejas, que son más tuertas que el diablo. ¿Quieres recibir un milagro? Dona $500. Dios nunca te va a cobrar por un milagro. Dios nunca te va a cobrar por una liberación, porque Él
ya lo hizo todo en la cruz del Calvario por amor. ¿Quieres tener seguridad, protección, liberación y sanidad? Vive en cuya presencia de Dios, que el ángel de la muerte no te tocará, que el ángel de la tempestad no te alcanzará, porque ninguna plaga tocará tu morada, porque los que están en cuya presencia, Jehová peleará, Jehová libertará, Jehová libertará tu vida. ¿De qué dice? Del lazo del cazador. Entonces, si yo quiero ser bendecido, no me tengo que apartar de Dios. Y ahí es donde empezaron los problemas. Oye, Carlos, Dios te ha puesto en honra, te ha puesto en gloria, pero no lo has sabido honrar tú a Él. Eres pagano, eres impío, has levantado adoraciones a dioses paganos. Dios no comparte su gloria, Carlos, con esa clase de gobierno. Nuestro gobierno de aquí, un gran idólatra, hermano. Imperio de sodomistas tiene a su alrededor. Tarde o temprano, si no se arrepiente esta clase de gobierno, la ira de Jehová lo va a alcanzar. Aunque lo quieran ignorar a Dios, Dios a ustedes gobierno no los ha ignorado. Como Nadab, que significa Dios te ha conocido, se ha complacido, Dios ya lo sabe todo. Amén, aleluya. Afirmémonos porque la venida de Cristo se acerca. Amén. Los rumores de guerra están creciendo en el Medio Oriente. Israel ya no está tranquilo, ya está planificando hacer guerra a Irán. Y cuando estas dos naciones poderosas se unan en guerra, ese es señal que la venida del Hijo del Hombre se aproxima para la iglesia amada. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿O estamos en dos pensamientos? Eso pasaba con Israel. En el capítulo 18, verso 22 de este mismo libro, si usted lo lee, Dios tuvo que confrontar a través de Elías al pueblo de Israel. Le dijo, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Con la mente querés servir a Dios y con tus acciones estás sirviendo al pecado y a la idolatría. ¿Habrá de esa clase de pueblo en este lugar y en las diferentes congregaciones? Lastimosamente lo hay. Cualquier ofertita que le lleve el diablo se la echan a la bolsa. Tenga cuidado. Porque Dios le dijo a Elías, dile acá que por la palabra que yo ponga en tu boca, Israel y toda la tierra no verá lluvia hasta que yo diga que viene lluvia. Aquí no lo descifra, pero me gusta lo que dice Santiago. Oiga, qué visiones claras recibieron estos hombres por el Espíritu Santo. Capítulo 5 de Santiago, verso 17. Dice que Elías, no este Elías, sino el libro, Elías del libro. Porque no quiero que le caigan las pedradas solo a este Elías, porque ahí está tan manso que este cipó, que de manso no hace nada. Y le dijo, Elías era hombre de pasiones como nosotros. Oiga, qué tremendo. ¿Saben qué me gusta de ese Dios al que nos llamó? ¿Saben qué me gusta de ese Dios? Que Él no ve en nosotros hombres perfectos, porque sabe que no lo somos. El único perfecto es Él. El único que no se equivoca es Él. Y si Él te llamó, te eligió, es porque sabe que usted y yo honraremos su nombre en nuestras imperfecciones. Era Elías un hombre de pasiones como nosotros, dice. Pero ahí si lo registra, dice que por 3 años y medio no llovió en toda la tierra. Sería bueno que Dios se manifieste sobre la tierra de diferentes maneras. Te voy a decir, pastor,
No, si lo está haciendo, hermano. Lo que pasa es que la humanidad no ha entendido los procesos de los juicios de Dios. Ahorita está pausado los juicios. En una nación terremoto, en otra nación inundación, en otra nación peste, en otra nación hambruna. Dios lo está haciendo de diferentes maneras para que los habitantes reflexionen. ¿Se acuerdan lo de ayer? La de Abigail, capítulo 25 de Primera de Samuel. Fíjense cómo le dice el siervo: yo le aconsejo, mi señora, que recapacite, que reflexione, porque no vaya a ser que David se enfurezca y venga con sus hombres de guerra y nos acaben a todos. Oiga cómo le dijo: yo les aconsejo, mi señora, que reflexione. Lo mismo le puedo decir yo a ustedes, que lo que estén pasando en sus naciones, Dios lo está haciendo para que ustedes reflexionen, dejen la vida de pecado, dejen la vida de placer y se vuelvan a Dios y se arrepientan. Tal vez el Dios de los cielos haga de ustedes misericordia como lo ha hecho con nosotros. Y con certeza le puedo decir que sí lo va a hacer. Porque cuando esta mujer Abigail se fue al encuentro con Davidcito, dice que por las palabras que ella le dijo, ese hombre recapacitó y no fue a destruir. Entonces Dios es así. Entonces Dios le está diciendo a los moradores de la tierra: aquí estoy. Yo no me he ido, yo estoy presente. Por eso es que su palabra dice que Dios es omnisciente. Dios está presente. Dios está manifestándose. De una y de otra manera Dios se sigue revelando a la humanidad. Entonces cuando el rey oyó esa palabra, lo puso en cautiverio, hermano. Yo me imagino que le ha de haber dicho: Elías, estás loco vos. ¿Quién eres tú para que digas que no va a llover? Estás loco, le dijo. Bueno, no crees, está bien, vete. Vete y a ver qué acontece, le dijo. Se fue. Pero Dios, que es perfecto, se le manifestó a su siervo Elías. Le dijo: Elías, vete de Banay y te vas para El Salvador. Ahí es donde el hombre de Dios tiene que tener oídos prestos para obedecer a la palabra. No, Señor, si aquí estoy bien beautiful, estoy bien bonito, la vida tranquila, me quieren mandar para otras tierras lejanas. No, anda a reparar carros allá en Centroamérica, vole. Y le dije: no, porque la blanca le... Oiga, ponga a imaginar que Elías no hubiera oído bien la voz de Dios y se queda. ¿Qué hubiera pasado con Elías? El juicio de Dios de la sequía, la hambruna, lo alcanza igual que a Israel y a todos los moradores. Porque ese juicio, hermano, según la Biblia, solo fue exclusivo para Israel. Miren qué tremendo, las demás ciudades tenían todo. Pero el pueblo de Dios en cautiverio, en sequía, en hambruna. ¿Era injusto Dios? No. Los juicios de Dios, dice Romano, que no son injustos, son justos, porque mostró y sigue mostrando su misericordia, en que Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese juicio de Dios es justo sobre la tierra, porque Él ha mostrado su misericordia.
Que los hombres no quieren es otra cosa. Entonces viene, lo dejó en el aire Dios acá. Y oiga qué terrible, hermano. Usted sabe qué es el rocío. Usted conoce el rocío. No las que se llaman rocío, estoy hablando del rocío del cielo. ¿Usted lo conoce? Salga de las 3 de la madrugada. No se ponga cobertor. Esté mínimo 1 hora y ya va a ver cómo va a terminar. Con ese rocío, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, con ese rocío, rociaba Dios la tierra en esa época. Con solo ese pequeño rocío, le daba la semilla a la tierra, daba los frutos a la tierra, daba la alimentación a los animales y al animal de Adán. Bendito Dios. Aleluya. Fíjese, con ese pequeño rocío Dios hacía todo. No era lluvia, rocío. Y aquí Dios le dice, oíme acá, para que comprendas que Dios ha hablado, ni el rocío de las madrugadas descenderá a la tierra hasta que se arrepientan, hasta que desechen la idolatría, la brujería, la santería, todo pecado de adulterio, fornicación. Hasta ahí Dios se va a acordar de ustedes. Ni rocío caerá. Estás loco. Elías, estás loco. Pero ahí me gusta. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿A quién le vino palabra? A Elías. ¿A cuántos Elías nos está hablando Dios hoy? A todos. Nos está diciendo, por caminos de pecadores no andéis. Pero Señor, si un taco de ojo que me eche no es malo. Dicen las mujeres, es que este está mejor que mi marido, vieja sinvergüenza, alcahueta. Ahí ya no se ríen las mujeres, miren. Los hombres ven a otras mujeres y dicen, pero este taquito de ojo, no creas que me lleve el pecado a la muerte. No, es un pequeño Dios, está mejor que mi vieja que tengo. Ama a tu mujer, ama a tu marido. Y sobre todo, ama a Dios. El que ame a Dios, lo tiene todo. Y le dice la palabra, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escóndete. ¿Por qué Dios le dijo que se escondiera si él era su siervo? Porque el hombre sin Dios es un animal para actuar. El rey, al saber que se estaba cumpliendo aquella profecía, esa palabra, ¿usted piensa que así iba a quedar contento? No, lo iba a buscar hasta matarlo. Pero oiga qué lindo, escóndete en el arroyo del oriente, le dijo. ¿Qué le quiso decir Dios? Aunque se levanten tus enemigos, capítulo 2 de Salmo, y se multipliquen sobre ti tus adversarios, yo te esconderé y nadie te podrá hacer frente. Yo estaré contigo en las buenas, en las malas. Tú solo obedece mi palabra. Levántate y vete al desierto, porque nadie te podrá encontrar en ese lugar. Mira qué terrible. ¿Qué dijo Jesús al Padre? Padre, te alabo. Porque de todos de los que tú me diste, ninguno se ha perdido de mis manos. En otras palabras, en las manos de Dios estamos seguros. En las manos de Dios nadie te podrá hacer frente. Aunque tus enemigos te busquen, Jehová los va a derribar a tus adversarios. Solo que hay que ser obedientes y fieles. Porque Elías ahí muestra obediencia, hermano. Porque no él se queda con ellos.
Pero le dijo, no, levántate y vete. Escóndete, como diciendo, te van a perseguir, pero no te preocupes, yo pondré mi gloria sobre ti. Y se me viene lo del libro de Números, no sé si lo ha leído, cuando dice que la columna de nube, que era la presentación de Dios, iba con su pueblo Israel en el desierto. Dice que de día iba la nube protegiéndolo del sol, y de noche iba la columna de fuego protegiéndolo del frío y del rocío candente. En otras palabras, con Dios en tiempo de sequía, su pueblo no perecerá de hambre. Y me gusta otra porción donde dice que su calzado, fíjese, lo mínimo, dice que no se desgastó. Y su ropa no se rompió. Y no, bueno, que aquí nos damos el lujo que cada 15 días vamos al mall. Ya no vengo, te trae. Pero los de Israel no se podían dar ese lujo, hermano. Con la túnica que salieron, con ella tenían que aguantar los 40 años en el desierto. ¿Pero por qué? Por su desobediencia, hermano. Pero oiga la fidelidad de Dios. Nunca se desgastó su calzado ni sus vestiduras. Y Dios fue fiel, que hasta cuidó de alimentarlos en el desierto. Dios hará lo mismo contigo y conmigo, sí, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Si Dios ha dicho que te sacará en victoria, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Refúgiate en Dios. Dice el verso 4. Oiga la orden de Dios. No vas a salir de ahí, ¿verdad? Ahí te vas a mantener. ¿Por qué? Porque podían haber espías, hermano, que odien a este hombre. Van no ven la gloria. ¿Quién? Elías Tispita. Por eso es que Dios le dijo, no salgas, porque cualquiera te puede estar chequeando, espiando, y le van a decir al rey dónde está y te van a mandar a matar. Y le dijo, yo he preparado un lugar de aguas para que tomes agua. Y mire qué hermoso. Y yo he mandado, la palabra mandar en el original significa yo le he dado órdenes a los animales llamados cuervos que te lleven pan y carne. Mire qué tremendo, va. Digamos que Dios tiene buenos cocineros allá en el cielo. Y los que no podemos cocinar somos nosotros. En el caso mío, ni un huevo en torta me puedo hacer. Si mi mujer no está ahí dándome de hartar, no me harto. Y aunque lo puedo hacer, pero hay acomodamiento. Pero Elías le dijo, no te preocupes, porque la carne ya va a venir sazonada, solo para que comas, solo para que te deleites en ella. En otras palabras, la carne que Dios le enviaba a Elías era la carne sólida, perfecta, que no se iba a debilitar por nada. Cuando Elías vio en serio que aquella palabra se había cumplido, que empezó el agua del arroyo a descender, yo me imagino que se ha de haber preocupado, hermano. Si nosotros con 2 días que no tengamos trabajo nos desesperamos. ¿Y cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer para pagar lo otro? ¿Y cómo voy a hacer para la comida? Dale gracias a Dios con lo que tienes. Porque eso poco Dios te lo va a multiplicar. No reniegues contra la voluntad de Dios. Solo dale gracias porque Dios honra tu fidelidad. Ay, pero muy poquito he ganado. ¿Y cómo le voy a hacer? Gente desagradecida. Amén. Gloria a Dios. Elías, al ver, mire hermano, los cuervos tienen 2 mensajes.
El cuerpo físico es diabólico. Fíjense, es diabólico. Pero el cuerpo que Dios le ordena que te vaya a bendecir es porque a ese cuerpo ya lo sujetó Dios. Proverbio dice: cría hijos y te sacarán los ojos como el cuerpo. Hay hijos, hermanos, que el padre puede dar el 100% por ellos y son hijos desagradecidos, hijas desagradecidas, y pueden dar el todo por el todo. Pero esa clase de cuervos yo no quiero hablar, porque hoy solo somos cuervos obedientes. Hoy solo hay cuervos obedientes a la voz de Dios. Si le dice párate, se va a parar. Si le dice no andes por esas sendas extrañas, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el cuervo se sujeta a la voz de su creador. Fíjense, en la palabra de Dios hay 4 apariciones de cuervo. Y la primera fue cuando el diluvio, hermano. Por si usted no lo sabe, el cuervo es como muchos cristianos que solo les gusta andar en hediondeces. ¡Bendito Dios! Por si usted no sabe, el cuervo solo le gusta comer comida descompuesta. Y así hay muchos cristianos. Saben que no pueden andar ahí porque apestan. Y solo revolcándose como el cuervo pasa. ¡Qué silencio! Dijo Noecito: voy a mandar el cuerpo, dijo, porque este es más inteligente, salió más bruto. El cuervo salió más rebelde, hermano. Lo mandó. Cuando hayes algo, cuervo, me imagino que ha de haber hablado Noé con el cuervo. Cuando hayes algo donde vas a andar divisando, desciende, agárralo con el pico y te regresa. Yo me imagino que el cuervo le ha dicho: está bien, Noé, ahí voy a llegar. ¿Qué dice la Biblia? Que se pegó una perdida que no llegó. Así hay cristianos que andan bien errantes. Y ya va a regresar, dice el pastor Mario, y ya van a regresar. Y los cuervos no regresan, andan comiendo carroña, comida podrida. Pero el pastor Iraeta sigue confiando que el cuervo traerá su fruto de carne. Y nunca regresó. Se perdió. Después dijo a Noecito: pasaron tantos días y este cuervo condenado se perdió, dijo. Dijo: voy a mandar una palomita, dijo, esta paloma de Castilla va a ser más eficaz. Y sí, hermano, la paloma es símbolo de la figura del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que actuar no como el cuervo, sino como la paloma llena de la gloria postrera de la presencia de Dios, porque con ella usted y yo haremos prodigios y maravillas. Palomas sensibles, frágiles a la voz de Dios. Entonces, ¿de cuáles cuervos quiere ser usted? ¿De los que comen carroña, comida corrompida? ¿O de los cuervos que llevan la cabilla a sus siervos que Dios le ordena que la lleve? Solo uno, y los demás ¿qué hule? ¿Qué hule? Brothers y sisters. What happened, sister y brother? Usted no quiere ser ni paloma ni cuervo de bendición, pues. ¿Ah? ¿En qué, pues? Con este pueblo de gozo yo. Oiga, estos cuervos son figuras de obediencia que traen el fruto cuando usted y yo estemos en prueba, cuando usted y yo estemos en proceso de la vida difícil, cuando usted y yo no tengamos que comer, Dios mandará sus cuervos a abastecerte. Yo en una
oportunidad que estuve 5 años en proceso de moldeamiento de parte de Dios, se me vino esta porción. Y le dije a Dios: Señor, tu palabra dice que a Elías tú le mandaste cuervos, y a mí ni gaviotas ni nada me llega. Yo soy tu siervo como Elías. Oiga, cuando usted está en cuya presencia, usted tiene la facultad de pedir a Dios y Dios no se enoja. Pero cuando usted no vive en la presencia de Dios, mejor ni abra la boca, porque usted le va a reclamar y Dios le va a decir: ¿quién eres tú? ¿Te conozco o no te conozco? Yo te recibí, pero vivo una vida loca. Usted no. Si vive para Dios, vaya a Dios, que Él tiene poder para hacer lo que tiene que hacer. Y en esa petición estaba ya llorando, y le digo: Señor, ya no aguanto. Mis hijos están muriendo. Mi familia dice que soy loco por creer a tu palabra. Pero yo sé que en tu tiempo tú vas a mandar esos cuervos como a Elías. No sé cuándo, Leo, pero no te tardes, porque ya no aguanto. Pasaron 2 días de clamor. Y cuando un personaje sin ser creyente me llevaba una provisión abundante, hermano, y yo le digo: ¿y por qué vienes? Mira, me dijo, yo no soy cristiano, me dijo, te voy a hablar claro. Yo no conozco a ese Dios que tú alabas. Pero en una de estas madrugadas se me apareció un personaje. Me dijo: levántate, haz esto, haz lo otro y vete. Yo te voy a mostrar el camino donde está mi siervo clamando por las gavillas. Oiga, Dios es perfecto, hermano. Yo ya les conté que la primera vez que yo conocí Guatemala, no lo hice por placer del mundo. Lo hice por mandato de Dios, a ir a predicar su palabra y a hacer su obra en ese lugar. No conocíamos. El Espíritu de Dios empezó a decir: escribe, Mario. Yo escribía lo que me ponía. Nombres raros, hermano. Porque Guatemala tiene nombres bien raros en sus tierras, en sus calles, etcétera. Pero apunta como te estoy diciendo, y si tú lo haces, vas a llegar al lugar que te estoy mandando. Yo empecé a escribir, hermano. Hicimos 7 vigilias. Y en la 7ª, que entregamos a las 4 de la madrugada, salimos rumbo a Guatemala. Y porque yo en el sueño me veía que hacíamos una estación, porque yo ya no hallaba para dónde agarrar. Pero cuando llegábamos a ese lugar y nos bajábamos, levantaba mi vista y veía el nombre de la primera calle que Dios me dio. Oiga, qué perfecto es Dios. Y empezamos a caminar. Cuando llego a esa calle, yo veía en esa revelación de Dios que se me aparecían 2 ancianas de ahí. Me dice: canche. ¿Y por qué yo ni sabía que era canche, pues? En Guatemala a los canches le llaman a los blancos canche. Y yo: santo Dios, ¿de a quién le están hablando? Hasta que llegó y me tocó, pues. A usted le hablo, hermano canche. Me va, santo Dios. ¿Qué anda haciendo? Anda perdido, me dijo. Yo vengo de El Salvador. El Señor Jesucristo me manda a esta ciudad. Y empecé a enseñarle lo que yo llevaba. Ah, no, hombre, si mi tía le está esperando a usted, me dijo. Oiga, ¿qué soberano es Dios? No, le digo, no es así. Sí, me dijo. Dios le habló a mi tía que de El Salvador venía una flota de 15 y ahí hacían obra de Dios, porque un milagro va a ser Dios en esa familia. Bueno, si usted dice, vámonos, pues. Y empezamos a caminar, hermano. Todas las calles que yo llevaba escritas, yo las iba pasando. Cuando llegamos, una mujer de 18 años en cautiverio por santería terrible. Terrible. La hermana Juanita, por si nos está viendo en la ciudad de Guatemala,
Su servidor nunca se olvida de ustedes, de los que Dios hizo. Y su hija, desde que lo vio, pegó un grito terrible, como el Gadareno. Y dijo: ¿a qué han venido los siervos del Altísimo? Se me vino la palabra. Le dije: espíritu inmundo, cállale. Y se cayó. Y la mujer que vi enfrente, por primera vez su servidor veía literalmente a un brujo convertirse en animal. Se convirtió. Yo tampoco sabía en esa oportunidad cómo le decían a los cerdos: coche. Y se convirtió en cerdo, en porquín, coche, lo que sea. Es la misma mica con la misma vaina. Y cuando esa mujer se da vuelta al verso, cayó como cerda. Le dije: tú eres la bruja que ha destruido esta casa. Hoy te vas a encontrar con el Cristo de poder. Hoy ese Cristo te va a pegar una zarandeada y te va a expulsar espíritu inmundo. Eso fue terrible. Pero lo que yo le quiero decir, que si usted y yo no permanecemos en la voluntad de Dios, en la obediencia de Dios, no podemos alcanzar los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. La Biblia dice: he ahí os doy autoridad y poder, dijo Cristo, para echar fuera demonios, para expulsar escorpiones, serpientes, etc. Como iglesia de Cristo tenemos a nuestro lado a un Dios verdadero, real, poderoso, que hace maravillas hasta el día de hoy. No te va a dejar avergonzado. Oramos sin cesar 4 horas, hermano, porque esa bruja era pesada. La aldea se llama El Jocote, en Jutiapa de Guatemala, tierra de santeros, hermano. Lastimosamente en nuestras culturas le creen más a la santería que al Dios de los cielos. Pero vimos la gloria de Dios. Así como lo oyen, vimos la gloria de Dios. Esa bruja, para la gloria de Dios, se arrepiente, se convierte, y cuando ya nos íbamos a venir a los 3 días, dice: yo quisiera que no se fuera. Quisiera que levantáramos iglesia en este lugar. Oiga, hermanos, se hizo. Lastimosamente que los líderes de ese ministerio no supieron gobernar esas áreas. Y ella me decía: quédese. Ella se llama Juanita, la hermana. Quédese, canche como pastor. Yo le decía: si Dios me ordena que me quede, yo me quedo. Pero yo no soy llamado para quedarme aquí. Solo Dios me mandó a hacer la obra de Él. Y le dije a las siervas: les pongo en sus manos esta obra. Ustedes sabrán cómo la van a administrar. Puedo imaginar, mandaban niños que ni eran casados ni de experiencia ministerial. ¿Qué podían hacer estos niños si los brujos no andan jugando? Si un cristiano no vive para Dios y habla de la santería, los brujos se alebrestan, se emprueban. Pero cuando yo vivo para Dios, puede venir el brujo mayor y va a caer rendido a los pies de Cristo. Porque ya no es Mario, es Cristo que pelea la batalla. Pero ahí necesitamos ejercitar esa voz de obediencia. Cuando Elías vio que toda la agua, ahí nos quedamos, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ir ya? Porque yo no entraba al tema, hermano, si por punto nos lleva Dios. Y oiga qué tremendo. Cuando Elías vio que el agua se iba secando, ¿cree que Elías no se preocupó? Sí. Somos humanos. El hombre de Dios, por muy fuerte que sea, en la prueba se quebranta, llora, gime. Pero cuando él llora, se quebranta y gime, sabe que en el cielo hay un guardador, sabe que hay un escudo
fortaleza a su favor. Y empieza a llorar. Y empieza a ver la mano de Dios. Y cuando Elías hizo, me imagino que al ver eso empezó a decir: Dios mío, Jehová de los ejércitos, ¿cómo vamos a hacer? Si el agua ya está secando y empezó a no llover ni rocío. Y no a él mismo le había dado la palabra. Con Ilsen andaba en esa iglesia, que una mujer solo fue a esa iglesia para saber si yo era el que en verdad habían invitado a predicar. Yo ni me acordaba, hermano. En Banay fue esa liberación de la mujer. Hace 17 años, ¿puedo imaginar? Lo que yo tengo de estar acá, recién venido. ¡Pum! Y me dice, cuando terminamos el servicio, hermano Mario, me dice: un placer de verle nuevamente. Hace 17 años le conocí. Yo ni me acordaba de ella. Así como lo oye. Porque cuando uno administra, ni se acuerda quién va a administrar, hermano. Pero yo soy la mujer que Dios me habló a través de usted, me dijo. Y Dios me dijo esto, esto y esto. Y aquí está el fruto de lo que Dios me dijo. De ese fruto que Dios hizo ese milagro, me dio mi esposo y mi familia. Desde ese día seguimos a Cristo. Yo le digo: bueno, gloria a Dios, hermana, Dios siga adelante, no desmaye. Y ahí me dice la mamá: pastor, ¿y es pecado pedirle a Dios por los animalitos? Y yo le dije: hermana, ¿y en qué cuna está? Es que esta gente piensa que somos sacerdotes que oran por los animales, por los caballos, la gallina, los gatos, los chuchos. Eso es tradición, señores. La bendición de Dios es para los seres humanos. Los animales no son bendecidos porque no tienen alma. Ellos tienen espíritu de vida, nada más, señores. El alma la tiene él, la tengo yo, la tiene mi hermano. Por él sí pida. Orando porque el perrito no le muriera. Y yo me iba a poner a reír enfrente de ella. Seguimos. Ya vamos a terminar, hermanito. 4 horas más. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, oiga qué lindo, le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la... Hermano, Dios es fiel. Lo que Dios nos está diciendo esta hora, que lo que estés pasando, no te desesperes. Sé paciente, refúgiate en Dios, confía en Dios y espera en su misericordia, que Dios no ha perdido ninguna batalla y Dios no deja a los justos perecer más de lo que ellos no pueden. Con este versículo termino. 37:25 de Salmo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amada iglesia, en tiempos de sequía, Dios te va a proveer. Dios te va a suplir. Dios hará un milagro a favor de tu vida. Si estás enfermo, si estás triste, lo que estés pasando, confía que Dios es fiel. Confía que Dios tiene poderes. Confía que Dios hará algo nuevo a favor de tu vida. Dios sabe defender la causa de su pueblo. Elías vio la promesa cumplida. Acab, el rey, el gobierno de su época, vio que la palabra que aquel siervo de Dios había dicho se había cumplido. Entonces,
Cuando usted vaya a hablar algo en nombre de Dios, suéltelo, dígalo, pero viva esa palabra para Dios. Porque si no la vive, usted puede hablar y no se va a cumplir. Pero si usted la vive, diga lo que Dios le dice que diga, y Dios defenderá su causa y defenderá mi causa. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, fortalece a tu pueblo, fortalece a tus hijos, a tus hijas. Lo que estén pasando, tribulación, angustia, hambruna, lo que estén pasando, Señor, si hay enfermedades comunes o crónicas, Señor, en tiempo de sequedad, tú proveerás, tú te glorificarás, tú harás misericordia. Señor, que los cielos se abran y que tú suplas y proveas conforme a tus riquezas en gloria. Que este pueblo no desmaye por nada, Señor. Que este pueblo se fortalezca. Que este pueblo sea administrado por tu Espíritu Santo. Y en los momentos difíciles de su vida, ellos sepan confiar y esperar en ti. Que tu nombre, Señor, sea glorificado a favor de los necesitados. Que los cielos se abran a favor de aquel que clama día y noche misericordia. Somos tu pueblo. Si a Elías le mandaste cuervo y pan, mándanos lo que tu pueblo necesita. Una respuesta restauradora, una respuesta de un milagro, una respuesta de un cambio. Dios eterno, ten misericordia, glorifique su nombre como lo sabe hacer en Cristo Señor nuestro. Gracias le damos. Dígale: gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Dígale: gracias te doy, Señor, porque tú me sacarás en victoria. Aunque no hubiera pan y granero, alimento, Señor, semilla para comer, seguiremos confiando en ti, Señor. La gloria le pertenece a usted. Gracias, gracias. Amén. Gloria a Dios.